Buenas tardes, compañeros y tutora. En la unidad 2 de gestión de la cadena de suministro vamos a ver el tema de costos de transporte y distribución. Entonces, en costos de transporte y distribución, pues tenemos una definición. Es la inversión en la cual incurre una empresa para colocar en el mercado o entregar a sus clientes un producto o servicio. Bueno, desde la contabilidad también se constituye un rubro importante y representativo para la inversión o costo de controlar una distribución de mercancías. Todas las empresas deben hacer un análisis de costos sobre tener la flota propia de transporte o contar con una distribución secundaria. En ambos casos es bastante costoso. Depende de los sitios para entregar y el tipo de producto que se va a transportar. Muchas empresas pequeñas o medianas, ante la inversión costosa del transporte, no compiten fuera de la ciudad donde tienen la planta de producción y contemplan la eliminación de intermediarios para disminuir esos costos. Digamos que otra cosa importante en costos de transporte y distribución es uno de los rubros más importantes que se constituye en el más representativo de los costos logísticos, ya que implica la inversión de arrendamiento de vehículos para la distribución de esa mercancía, porque algunas empresas pues no cuentan con, con vehículos propios que le permitan realizar esa distribución. Entonces hacen una distribución por medio de terceros que prestan un servicios que son encargados de recoger el producto y llevarlo a los diferentes clientes que están pues en la ciudad o si tienen que viajar a otras ciudades para realizar su distribución. En la mayoría de empresas lo que se opta es por reducir esos costos de transporte que generen muchos gastos para transportarlo a otras ciudades. Lo que se hace desde el diseño de la planta es ver dónde es más viable producir con el fin de eliminar esos costos. Dentro de esos costos tenemos como dos principales, que son los costos fijos y los costos variables. Entonces, esos costos fijos son los que siempre se deben pagar, esté el vehículo en ruta o no lo esté. Ejemplo, pues el seguro del carro, el salario del conductor, las horas extras, las licencias, el parqueadero, entre otros, porque las empresas todas no tienen pues su propio parqueadero, entonces son costos fijos que tienen que hay. Para ampliar más ese concepto, lo vemos aquí en esta diapositiva o este slide. Las horas extras son horas trabajadas o bien consolidadas en el salario, o sea, que son tenidas en cuenta en el salario. El seguro del vehículo, que es el SOAT, o el seguro de cada vehículo que tiene registrada la compañía. Las licencias, licencia de transporte para los alimentos, el alquiler y tarifas, parqueadero o mantenimiento, gastos generales, pago de personal directivo, administrativo y cargas. Intereses son los costos de oportunidad del capital invertido en el vehículo. Amortización, que eso se refiere a equipos, parqueadero e instalaciones de administración, el soporte humano administrativo y de sistemas de todas las actividades de la logística. El mantenimiento también existe costos fijos y variables mantenimientos periódicos por kilometraje. En los costos variables. Entonces, en los costos variables son todos los ocasionados para poder mover el vehículo o el vehículo que está en ruta. Se consideran algunos como el combustible, el aceite, los neumáticos o como lo conocemos como las llantas, el peaje, entre otros van digamos que sumando a los fletes. Entonces, el combustible. El consumo de combustible depende directamente de los kilometrajes recorridos. En el consumo de combustible depende del vehículo que sea. Pues si es un vehículo que es, digamos, un modelo viejo, pues va a consumir más combustible.
en su recorrido de la ruta. Y si un vehículo es más moderno, pues digamos que ahí tiende a haber un ahorro en ese combustible, en ese kilometraje recorrido frente a los clientes. Lo mismo pasa con el aceite. El aceite es relacionado eh, con el kilometraje. Pues los neumáticos es el consumo que se estima con base al kilometraje recorrido y a la experiencia previa. El mantenimiento en algunos elementos del mantenimiento representan costos variables, consumo de combustible básico para el control del costo de la operación. Eso es costo por tonelada y costo por kilometraje. Entonces ahí digamos que eh, en la distribución también vemos en distribución y operaciones de carga, hay otros costos que son los salarios, las prestaciones, las comisiones, el combustible, las llantas o neumáticos, aceites, lubricantes, reparaciones, mantenimientos, impuestos, seguros y retención en la fuente, peajes, garajes, entre otros. Digamos que esos son otros costos que vemos ahí. Algunos indicadores de gestión de costo de transporte tenemos el costo por transporte, que es el valor de la flota propia y flete sobre las unidades transportadas. Otro costo que vemos es el costo de unidades transportadas. Digamos, ese indicador nos mide costos de transporte sobre las unidades transportadas. Digamos que esos son dos indicadores importantes que sirven de gestión dentro de la cadena de suministro. Las empresas también tienen en cuenta varios factores que afectan al costo de transporte, como son la distribución. Influye directamente a los gastos variables como son la mano de obra, combustibles y mantenimiento. Un ejemplo claro es cuando hay una distribución cerquita, pues lo que se pretende es que el costo sea menor, pero cuando la distribución pues va a sitios muy lejanos, entonces ahí aumenta el costo, por lo que ya veníamos hablando del recorrido o el kilometraje que tiene que gastar el vehículo para hacer esa distribución. Otra parte importante es el mercado. Se refiere al volumen y el equilibrio del carril. Aquí la empresa generalmente transporta el producto para hacer efectiva la entrega desde un punto A a un punto B. Y si la carga pues digamos que lo que hace, digamos, en esta parte es tratar de ajustar una ruta de distribución el cual permita pasar por todos los puntos del A, del B, del nodo, sin haber digamos, un retroceso, con el fin de que sea lineal. Él tenga que ir a este cliente, voy a este otro cliente, voy al otro cliente y voy dejando en esa misma secuencia todos los pedidos sin tener que devolverse y así pues digamos que ahorrar costos en la distribución. Eh, digamos que en resumen, otros costos que generan se deben mencionar son los de capital y gastos generales y conforman el grupo total del costo de transporte. En los costos fijos tenemos como licencias, salarios, seguros, intereses, costos del dinero, alquiler de camiones o tarifas de parqueadero. Y en los costos variables tenemos combustible, lubricantes, amortización por compra, neumáticos y llantas. Y costos gerenciales o administrativos directos o indirectos. Digamos que esto es todo lo que se refiere a los costos. Muchas gracias por su atención y quedo atento pues a todas las recomendaciones y retroalimentación que sea necesaria.